¿Sabías que en el fondo del Mar de Cortés existen cascadas submarinas de arena sin igual en ningún otro océano del planeta? Que este mar concentra el 40% de todos los mamíferos marinos que existen en el mundo. O que aquí vive el único mamífero marino endémico de México y está a pocos años de desaparecer para siempre del planeta. Prepárate porque hoy vas a conocer los 50 datos más impactantes sobre el Mar de Cortés que van a cambiar la forma en que ves el océano de México. 50. El mar que nació de un divorcio continental. El Mar de Cortés no siempre existió. Hace aproximadamente 4.5 millones de años, la península de Baja California era parte sólida del continente. Las fuerzas tectónicas de la falla de San Andrés desgarraron la corteza y la península comenzó a alejarse. El agua del Pacífico llenó el espacio y así nació este mar. Ese proceso no terminó. Hoy mismo la Baja California se sigue moviendo entre 2 y 5 centímetros por año. En los últimos 5 millones de años ya recorrió más de 650 kilómetros. Los navegantes del siglo XVII creían que ya era una isla. Se equivocaron por unos pocos millones de años. 49. El acuario del mundo. Jacques Cousteau, el oceanógrafo más famoso de la historia, recorrió el Mar de Cortés en 1947 y dijo que era el acuario del mundo. No fue poesía. Fue la observación técnica de alguien que había explorado todos los mares del planeta. La forma estrecha del Golfo, su orientación norte-sur, su profundidad variable y los vientos del Pacífico crean una combinación que produce vida en cantidades que no tienen comparación en ningún otro lugar de México ni del continente americano. Y aún así lo que vio lo dejó sin palabras. 48. El nombre que todos ignoran. El gobierno usa Golfo de California, pero hay dos nombres anteriores que dicen más sobre la historia. El primero es Mar Bermejo, porque en ciertos momentos el agua del norte se tiñe de rojo por la explosión masiva de plancton. El segundo lo puso el navegante Francisco de Ulloa, quien en 1539 recorrió el Golfo de punta a punta por orden de Hernán Cortés y bautizó estas aguas con su nombre. Pero los seris, el pueblo indígena de la costa, siempre lo llamaron Shepe. Simplemente, el mar. Para ellos no necesitaba más explicación. Tres nombres, tres miradas distintas sobre el mismo mar. 47. Las dimensiones que nadie se imagina. El Mar de Cortés tiene 1.126 kilómetros de norte a sur. Su zona más ancha alcanza 241 kilómetros y la más angosta apenas 48. Tiene una sola salida al Pacífico, en el sur. Por el norte está completamente cerrado. Eso significa que todo el intercambio de agua con el océano ocurre por un solo extremo. Esa condición de embudo gigante crea corrientes, remolinos y mareas de una intensidad que no existe en mares con dos o más entradas. El Golfo no tiene válvula de escape. Todo lo que entra se queda. Por eso la contaminación que llega no se diluye igual que en mar abierto. 46. El profundo sur y el plano norte. El Mar de Cortés tiene dos personalidades opuestas. La parte norte, cerca del delta del río Colorado, es muy poco profunda. La parte sur tiene depresiones que superan los 3.000 metros. La profundidad media es de 818 metros. Esa diferencia no es accidental, es consecuencia directa de la tectónica. Las fosas del sur son cicatrices activas del proceso que sigue separando Baja California del continente. Cada año esas fosas se hacen un poco más profundas mientras el mar lentamente crece. En el fondo de esas depresiones hay dorsales activas donde la corteza terrestre se sigue rompiendo en tiempo real. 45. Las mareas que dejan el fondo al descubierto. En el extremo norte del Mar de Cortés, las mareas son de las más extremas de México. Una marea que en Mazatlán sube 1,20 m. En el norte supera los 6 metros. En el delta del río Colorado puede alcanzar hasta 8 metros de diferencia entre marea alta y baja. El Golfo actúa como cámara de resonancia que amplifica las ondas de marea. El resultado son kilómetros de fondo que quedan expuestos y luego se cubren completamente en pocas horas. Las aves y los mamíferos de esa zona aprendieron a sincronizar su alimentación con ese ritmo. El Golfo y el ciclo marcan el tiempo. La vida lo obedece. 44. El Canal del Infiernillo y sus corrientes. El Canal del Infiernillo separa la isla Tiburón de la costa de Sonora. Mide apenas 2 kilómetros en sus zonas más angostas. Por ahí pasan enormes masas de agua con cada marea. Las corrientes pueden superar los 10 nudos, velocidad suficiente para voltear embarcaciones pequeñas. Los pescadores seris que han navegado ese canal durante siglos lo respetan como a un ser vivo. Hay registros históricos de barcos que intentaron cruzarlo en mal momento y acabaron muy mal. El nombre no es metáfora, es una advertencia. 43.
El volcán silencioso bajo el agua. Debajo del Mar de Cortés hay actividad volcánica activa. La misma tectónica que creó el Golfo sigue generando magma que escapa por fisuras del fondo. Esto produce fuentes hidrotermales cargadas de minerales. La actividad geotérmica es tan intensa que en playas de Baja California, al retirarse la marea, se han medido hasta 96 grados centígrados en la superficie de la arena. Es un volcán que trabaja en silencio desde las profundidades, calentando el agua y creando condiciones únicas para la vida que no existen en ningún otro mar de México. 42. El río que ya no llega. Durante millones de años, el río Colorado desembocó en el norte del Golfo, creando un estuario extraordinariamente rico. Pero en 1935 los Estados Unidos construyeron la presa Hoover. Después vinieron más presas. Hoy el Colorado tiene más de 10 grandes represas y 80 desviaciones de agua. Prácticamente nada llega al delta. El estuario se secó. La pesca del camarón en el norte colapsó. Un río entero fue secuestrado por la agricultura estadounidense y el Mar de Cortés pagó el precio. 41. Las 244 islas que son mundos distintos. El Mar de Cortés tiene 244 islas e islotes, la mayoría deshabitadas. Cada una es un laboratorio de evolución, donde las poblaciones animales aisladas por el agua se fueron diferenciando del continente durante miles de años. La isla Espíritu Santo tiene vestigios humanos de 12.000 años. La isla San Pedro Mártir alberga colonias gigantescas de aves. La isla Ángel de la Guarda tiene ecosistemas prácticamente vírgenes. Entre todas albergan 28 especies de plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. 244 mundos separados por agua, cada uno con su propia historia evolutiva y sus propios secretos sin descubrir. 40. La declaratoria de la UNESCO que se convirtió en alarma. En 2005, la UNESCO declaró las islas del Golfo de California Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero años después, ese mismo sitio fue incluido en la lista de patrimonio en peligro por la crisis de la vaquita marina. Cuando la especie emblemática de un lugar está al borde de la extinción, la UNESCO señala públicamente que el sitio está siendo mal protegido. Un patrimonio de la humanidad en peligro no es un título honorífico. Es una alarma de incendio que obliga a México a rendir cuentas ante el mundo entero. Y muy poca gente la está escuchando. Si llegas hasta aquí y aún no te suscribiste, vas a perderte lo que sigue. 39. La vaquita marina. La vaquita es la marsopa más pequeña del mundo y el mamífero marino más amenazado del planeta. Solo existe en el Alto Golfo de California. A mediados de los años 2000 había unos 300 individuos. Para 2016 ya solo quedaban 60. Las estimaciones más recientes hablan de menos de 10 en todo el planeta. Esta especie va a desaparecer. No es posibilidad, es certeza matemática. El culpable es la red ilegal para cazar la totoaba, un pez cuya vejiga vale fortuna en el mercado negro chino. La vaquita queda atrapada como daño colateral. 38. La totoaba y el mercado que destruye el Golfo. La totoaba puede medir 2 metros y pesar hasta 100 kilogramos. Es endémica del Mar de Cortés. Y su vejiga natatoria se vende en el mercado negro chino por decenas de miles de dólares por kilogramo. Por ese mito, los pescadores ilegales colocan redes gigantes en el Alto Golfo y junto con las totoabas atrapan a las vaquitas. El gobierno patrulla con fuerzas armadas, los ambientalistas alertan al mundo y el número de vaquitas sigue cayendo. El Mar de Cortés es el escenario del crimen ecológico más triste del siglo XXI y ocurre frente a todos. 37. El Mar de Cortés alberga 33 especies de cetáceos, casi la mitad de todas las que existen en el mundo. Ballenas azules, jorobadas, grises, de aleta, cachalotes, orcas, delfines de múltiples tipos. Todos conviven en estas aguas porque la productividad del Golfo genera suficiente alimento para sostenerlos a todos. La ballena azul, el ser vivo más grande que ha existido en la historia de la Tierra, incluyendo todos los dinosaurios, elige el Mar de Cortés como una de sus despensas favoritas. 36. 891 especies de peces. En las aguas del Mar de Cortés viven 891 especies de peces. 90 de ellas son endémicas. No existen en ningún otro mar del mundo. Si el Golfo desapareciera mañana, esas 90 especies se irían con él para siempre. La razón de esta riqueza es la mezcla de condiciones oceanográficas. El agua fría del Pacífico profundo, el agua cálida del verano, la diferencia entre el norte somero y el sur abismal, y las corrientes que mezclan nutrientes crean microambientes que permiten que especies muy diferentes coexistan. 35.
4.500 especies de invertebrados. Los invertebrados del Golfo son de otro mundo. 4.500 especies conocidas de moluscos, crustáceos, equinodermos, corales y esponjas. Y cada año los investigadores describen nuevas especies que nadie había catalogado. Las zonas profundas del sur están tan poco exploradas que los biólogos estiman que existe un número significativo de especies todavía sin descubrir. El Golfo guarda secretos que la ciencia todavía no ha llegado a nombrar. Si todavía no le diste like y no te suscribiste, te pierdes lo mejor. 34. El 40% de los mamíferos marinos del mundo. El 40% de todas las especies de mamíferos marinos del planeta habita en el Mar de Cortés de forma permanente o temporal. 40% del total mundial en un mar que es fracción minúscula del océano global. Esa concentración resulta de la productividad del ecosistema. Las zonas de upwelling donde el agua fría rica en nutrientes sube a la superficie y la posición del Golfo en una ruta migratoria clave del Pacífico. Todo junto hace del Mar de Cortés el hogar marino más importante del hemisferio occidental. 33. Las cascadas de arena que no existen en ningún otro lugar. El Mar de Cortés tiene el único sistema documentado de cascadas submarinas de arena del mundo, donde la plataforma continental termina abruptamente. Las corrientes de marea empujan enormes cantidades de arena hacia el borde, y esa arena cae en cascada hacia las profundidades. Una cascada, pero de arena deslizándose por una pendiente submarina. El fenómeno redistribuye sedimentos de formas que los oceanógrafos todavía estudian y no terminan de explicar completamente. 32. La isla Tiburón y la nación Seri. La isla Tiburón es la isla más grande de México con 1.200 kilómetros cuadrados y es propiedad comunal del pueblo Seri, una de las naciones indígenas más independientes de Norteamérica. Los Seris nunca fueron completamente sometidos durante la colonia. Para ellos, la isla es territorio sagrado donde realizan ceremonias y tienen sus propias reglas sobre el acceso. Cuando dices que la isla Tiburón es mexicana, estás diciendo una verdad incompleta. Es mexicana y Seri, en ese orden. 31. El león marino que mide la salud del mar. Las islas y costas del Golfo están pobladas de leones marinos de California. En la isla Espíritu Santo hay colonias que nadan alrededor de los visitantes y hacen acrobacias submarinas. Pero lo que pocos saben es que esos leones marinos son el indicador más confiable del estado del ecosistema. Cuando el pez migra por el niño, las crías mueren de hambre en miles. El estado de los leones marinos dice todo sobre la salud del mar. Si están gordos y juguetones, el Golfo está bien. Si están sufriendo, el mar está en problemas. 30. La mantarraya gigante que vuela sobre el agua. La mantarraya gigante del Pacífico puede medir hasta 7 metros de envergadura y pesar más de 2 toneladas. Se alimenta solo de plancton y peces pequeños. En el Mar de Cortés se ven grupos de mantarrayas saltando fuera del agua en lo que los investigadores llaman comportamiento de vuelo. Nadie tiene completamente claro por qué lo hacen. Algunos creen que es para librarse de parásitos, otros que es comunicación social. El animal más grande del Golfo después de las ballenas sigue siendo un misterio en sus comportamientos más básicos. 29. El tiburón ballena que visita puntualmente. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, puede medir hasta 12 metros. Es completamente inofensivo y se alimenta filtrando plancton. En Bahía de Los Ángeles, Baja California, llegan grupos de tiburones ballena entre julio y octubre con una puntualidad que los investigadores no terminan de explicar del todo. Año tras año llegan al mismo punto. Los turistas pueden nadar junto a ellos con permiso especial. Es una de las pocas experiencias del mundo donde puedes estar en el agua junto al pez más grande del planeta sin ningún riesgo para ti. 28. Cabo Pulmo y el milagro de los pescadores. En los 80, el arrecife de Cabo Pulmo estaba devastado. Las redes volvían vacías. 7 familias pesqueras tomaron la decisión más difícil: dejar de pescar en su propio mar, sin apoyo federal. Solo con convicción, declararon zona protegida el arrecife en 1995. 25 años después, la biomasa de peces había aumentado 500%. Es el caso de estudio mundial más citado sobre recuperación de ecosistemas marinos. Pescadores sin título universitario le enseñaron al mundo lo que la ciencia no ha logrado imponer. 27. El calamar rojo que predice el estado del Golfo. El calamar gigante de Humboldt, conocido como jibia o calamar rojo, puede medir 2 metros y pesar 20 kilogramos. Es depredador agresivo que se mueve en grupos coordinados. Los pescadores de Sonora y Sinaloa llevan décadas extrayéndolo del Golfo, pero en los últimos años sus poblaciones fluctúan de forma dramática.
Hay temporadas en que el mar se llena de calamares gigantes y luego años en que casi desaparecen. Los investigadores vinculan esas fluctuaciones con los cambios de temperatura del agua. 26. La ballena gris y la migración más larga del planeta. Cada invierno las ballenas grises llegan desde el mar de Bering recorriendo más de 20.000 kilómetros en su ciclo completo de ida y vuelta. Es la migración más larga documentada de cualquier mamífero en el planeta. Vienen a dar a luz en las aguas cálidas de las lagunas de Baja California, justo en la boca del Mar de Cortés. Laguna Ojo de Liebre y Laguna San Ignacio son los sitios de reproducción más importantes del mundo para esta especie. El Mar de Cortés es la maternidad planetaria de la ballena gris. 25. El upwelling, el motor biológico del Golfo. El upwelling es el fenómeno que más explica la riqueza del Golfo. Los vientos paralelos a la costa empujan las aguas superficiales hacia afuera y el agua fría cargada de nutrientes de las profundidades sube a reemplazarlas. Esa agua llena de nitrógeno y fósforo dispara una explosión de fitoplancton que inicia la cadena alimenticia completa. Sin upwelling, el Mar de Cortés sería un desierto marino. Con él es el ecosistema más productivo de México y uno de los 6 más importantes del mundo. 24. El pueblo seri y el conocimiento del mar. El pueblo seri, cuyo nombre propio es Comcac, fue durante siglos nómada del desierto y del mar en las costas de Sonora. Desarrollaron un conocimiento profundo de las corrientes y los ciclos del Golfo, que les permitió sobrevivir en uno de los entornos más áridos del continente. Hoy quedan menos de 1,000 personas seri. Son los guardianes históricos de la isla Tiburón. Y cada investigador marino que trabaja en Sonora sabe que la fuente de conocimiento más confiable del lugar sigue siendo un anciano seri observando el mismo horizonte de siempre. 23. 170 especies de aves. El Mar de Cortés es uno de los destinos más importantes para las aves marinas del hemisferio occidental. 170 especies frecuentan sus costas e islas: pelícanos, fragatas, bobos de patas azules, cormoranes, golondrinas de mar. Las islas deshabitadas son zonas de anidación críticas porque están libres de depredadores terrestres. La isla San Pedro Mártir tiene colonias tan densas que el ruido es ensordecedor en temporada de reproducción. El bobo de patas azules anida exclusivamente aquí, haciendo su baile de cortejo con una seriedad que contrasta con lo absurdo de su apariencia. 22. La vida en la oscuridad del fondo. El fondo del Mar de Cortés es atravesado por dorsales oceánicas activas. A lo largo de ellas se forman fuentes hidrotermales donde agua a cientos de grados emerge del fondo cargada de minerales. Alrededor de esas fuentes se han encontrado ecosistemas completos que viven sin luz solar, basados en quimiosíntesis, bacterias, gusanos tubulares gigantes, cangrejos especializados. Vida que no depende del sol para existir. El fondo del Mar de Cortés es, en ciertas zonas, un ecosistema completamente ajeno a todo lo que pasa en la superficie. 21. La isla Espíritu Santo y sus 12.000 años de historia. La isla Espíritu Santo, frente a La Paz, no es solo una de las islas más bellas del Golfo. El INAH ha registrado en ella 127 sitios arqueológicos, abrigos habitacionales, concheros y cuevas con pinturas rupestres. Los vestigios más antiguos datan de 12.000 años. Grupos humanos habitaron esta isla cuando el mundo todavía salía de la última glaciación. Debajo de las playas de arena blanca y las aguas turquesa de Espíritu Santo hay 12.000 años de historia humana todavía siendo excavada. 20. Los 5 tipos de tortugas marinas. 5 especies de tortugas marinas frecuentan el Mar de Cortés: la laúd, la verde o prieta, la carey, la caguama y la olivácea. La laúd puede pesar hasta 700 kilogramos. La carey es la más perseguida por el mercado ilegal de sus escamas. El Golfo no es el sitio principal de anidación de todas ellas, pero sí es un corredor vital de alimentación en sus rutas migratorias. Para las tortugas del Pacífico mexicano, el Mar de Cortés es una parada obligatoria que llevan haciendo desde antes de que existiera México. 19. Las perlas que movieron imperios. Lo que trajo a los europeos al Mar de Cortés fueron las perlas. Las ostras perleras del Golfo producían piezas reconocidas como las mejores del mundo en los siglos XVI y XVII. Hernán Cortés organizó expediciones motivado en parte por ellas, pero la sobreexplotación del siglo XIX diezmó las ostras, y en los años 40 del siglo XX, una enfermedad bacteriana acabó con lo que quedaba. La industria perlera más famosa de América desapareció. Es la primera extinción documentada de un recurso marino en el Mar de Cortés. 18. La salinidad extrema del norte. El Mar de Cortés tiene un comportamiento de salinidad inusual. En el norte, donde el río Colorado dejó de llegar,
La evaporación es altísima por el clima desértico y el poco volumen del agua. Eso hace que el agua del norte sea notablemente más salada que la media del Golfo. En el sur, donde las aguas profundas del Pacífico entran, la salinidad es menor y más estable. Esa gradiente de norte a sur crea condiciones diferentes para la vida marina en cada extremo, multiplicando la diversidad de especies que pueden coexistir. 17. Las temperaturas que lo cambian todo. Las aguas superficiales del norte pueden alcanzar 32 grados en verano. En el mismo lugar, en invierno bajan hasta 9 grados. Una amplitud de más de 20 grados en el mismo punto es inusual para cualquier mar del mundo. Esa variación tiene consecuencias directas. El verano favorece la reproducción de muchas especies y el invierno, con aguas más frías y oxigenadas, favorece la alimentación de las grandes ballenas migratorias. El Golfo cambia de carácter 2 veces al año y las especies que lo habitan tienen que adaptarse a ambas versiones. 16. Las orcas que cazan ballenas. En el Mar de Cortés se han documentado grupos de orcas que cazan presas de gran tamaño, incluyendo otras ballenas. La orca es el delfín más grande del mundo y el depredador más inteligente del océano. Los grupos que frecuentan el Golfo han desarrollado técnicas específicas de caza para las presas que encuentran en estas aguas. Se han registrado ataques coordinados a ballenas jorobadas y a cachalotes. Que el Mar de Cortés tenga suficiente vida para sostener a los cazadores más grandes del planeta es en sí mismo el mejor indicador de su riqueza. 15. El canal de ballenas y sus corrientes nutrientes. Entre la isla Ángel de la Guarda y la costa de Baja California corre el canal de ballenas. Las grandes ballenas que entran al Golfo pasan frecuentemente por él. Además de ser corredor migratorio, es famoso por sus corrientes oceánicas intensas. Las masas de agua del Pacífico que entran por la boca del Golfo se canalizan aquí, creando flujos de agua fría y rica en nutrientes que fertilizan las aguas circundantes. Esas corrientes atraen a la ballena azul y otros grandes cetáceos. 14. El Niño y el Golfo que responde. El Mar de Cortés está conectado al Pacífico y cuando el Pacífico cambia, el Golfo cambia. El Niño calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y esa perturbación se propaga hacia el norte. Cuando es fuerte, el agua del Golfo sube de temperatura. El pez migra buscando aguas frías. Los leones marinos sufren hambre masiva y las capturas pesqueras caen en picada. Los pescadores de Sinaloa y Sonora lo sienten de inmediato. La corriente de Humboldt atrae a una amplia gama de vida marina, bancos de peces. Los leones marinos prefieren... Estos leones marinos permanecen... 13. El único mamífero marino endémico de México. La vaquita marina es el único mamífero marino endémico de México. En todo el país, con miles de kilómetros de costas en el Pacífico y el Atlántico, solo hay un mamífero marino que existe únicamente en aguas mexicanas. Y está a punto de extinguirse. Cuando desaparezca, México perderá para siempre un organismo que evolucionó exclusivamente en sus aguas durante millones de años. No habrá forma de traerlo de vuelta. No habrá cautiverio que lo salve. Es una extinción irreversible que está ocurriendo mientras este video existe. 12. Las 28 plantas que solo existen aquí. El sistema de islas del Golfo tiene 695 especies de plantas. De esas, 28 solo existen en este archipiélago y en ningún otro lugar del planeta. Plantas que evolucionaron en el aislamiento durante miles de años, adaptadas a calor extremo, escasa lluvia y suelo pobre. Cada planta endémica de las islas del Golfo es un experimento evolutivo único. Si la isla se degrada por turismo irresponsable o por el cambio climático, esas plantas desaparecen. Extinción silenciosa, sin cámaras, sin titulares. 11. La ballena azul en el Mar de México. La ballena azul es el animal más grande que ha existido en la historia de la vida en la Tierra, más grande que cualquier dinosaurio. Y el Mar de Cortés es uno de sus lugares favoritos de alimentación. En invierno y primavera se congregan en el Golfo para alimentarse de los bancos de krill que producen las corrientes frías del Pacífico. Desde La Paz y Loreto se organizan tours donde el encuentro con la ballena azul es casi garantizado en temporada alta. Una ballena azul necesita toneladas de krill diarios. 10. La pesca que alimenta al país. El Mar de Cortés es la región pesquera más importante de México. Más del 60% de la producción pesquera nacional viene del Golfo. Camarón, sardina, calamar, atún, callo de hacha, almeja. Las flotas de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur dependen de este mar para su sustento. Eso crea una tensión permanente entre explotación y conservación. El Mar de Cortés alimenta al país y el país lo está consumiendo más rápido de los que puede regenerarse.
Es el dilema más urgente que nadie ha resuelto. 9. John Steinbeck y el paraíso que ya no existe. En 1940, el escritor John Steinbeck hizo una expedición científica al Mar de Cortés con el biólogo Ed Ricketts. Publicó sus observaciones en un libro donde describió al Golfo como ferozmente lleno de vida. Peces que saltaban solos a la lancha, mantarrayas volando sobre el agua, fondos cubiertos de estrellas de mar de colores. Ese libro es hoy documento científico de referencia. Comparar lo que Steinbeck vio en 40 días con lo que los biólogos documentan hoy, dice exactamente cuánto hemos destruido. 8. Los seris y el conocimiento acumulado. El pueblo seri lleva miles de años en las costas del Mar de Cortés. Fueron nómadas que conocían las corrientes, los vientos y los ciclos del ecosistema mejor que cualquier científico moderno. Sobrevivieron en uno de los entornos más áridos del continente porque el mar les daba lo que el desierto negaba. Hoy quedan menos de 1000 personas seri. Su lengua, sus ceremonias y su visión del Golfo son conocimiento que no existe en ningún libro. 7. El color del agua que cuenta todo. El Mar de Cortés no tiene un color fijo. En el norte es café por los sedimentos del río Colorado. En aguas abiertas del centro, azul profundo. En las bajías someras del sur, turquesa imposible. Y cuando el plancton explota, se vuelve rojizo como lo vieron los conquistadores que le dieron el nombre de Mar Bermejo. El color del Golfo es un indicador permanente del estado del ecosistema. Los pescadores veteranos leen el color del agua como quien lee un periódico. Cada tono les dice qué hay debajo y dónde ir. 6. La falla que dio vida al Golfo. La falla de San Andrés genera terremotos en California y también creó el Mar de Cortés. El movimiento de placas genera sismos frecuentes en Baja California, pero también genera el calor geotérmico que calienta el fondo marino y crea las fuentes hidrotermales que mineralizan las aguas profundas. La falla que atemoriza por sus terremotos es la misma fuerza geológica que mantiene al Mar de Cortés biológicamente activo. Sin ella el Golfo sería un mar muerto, con ella es el más rico de México. 5. El arrecife más joven del Pacífico mexicano. El arrecife de Cabo Pulmo es el único arrecife coralino vivo del Golfo de California y uno de los más jóvenes del mundo, con apenas 20.000 años de antigüedad. Su recuperación desde los años 90, gracias a la protección establecida por los propios pescadores de la zona, es el ejemplo más citado del mundo sobre la capacidad de los ecosistemas marinos para regenerarse. Lo que era un arrecife devastado se convirtió en el punto de mayor densidad de vida marina de todo el Pacífico mexicano. No necesitó tecnología, solo necesitó que los humanos se alejaran. 4. El laboratorio de la evolución. La UNESCO no declaró al Mar de Cortés Patrimonio de la Humanidad solo por su biodiversidad. Lo hizo porque es, en sus propias palabras, un laboratorio natural para la investigación de la especiación. Las islas aisladas del Golfo son experimentos evolutivos activos. Lagartos que en pocas miles de generaciones cambiaron de tamaño y color respecto a sus parientes del continente. Peces con características únicas desarrolladas exclusivamente en estas aguas. El Mar de Cortés no es solo un ecosistema, es una máquina activa de crear nueva vida. 3. La contaminación que regresa al plato. Los ríos de Sinaloa y Sonora arrastran agroquímicos y plaguicidas desde los valles agrícolas hasta el Golfo. Esos químicos crean zonas donde el oxígeno es tan bajo que los animales no pueden vivir. También llega plástico de todas las costas y los barcos pesqueros. Ese plástico es ingerido por tortugas, aves marinas y peces que lo incorporan en su tejido. Y ese tejido termina en los mariscos que se venden en los mercados de todo México. Lo que la gente tira en las costas del Golfo regresa al plato de la cena. 2. La península que se convertirá en isla. La Baja California sigue alejándose del continente, no metafóricamente, físicamente, entre 2 y 5 centímetros por año. Los navegantes del siglo XVII creían erróneamente que ya era una isla, pero tenían razón sobre el destino. Dentro de millones de años la península se habrá separado completamente y el Mar de Cortés habrá desaparecido. La geografía que hoy hace posible este ecosistema extraordinario es temporal en escala geológica. Estamos viviendo en el momento exacto en que este mar existe. Eso debería ser lo más valioso, no menos. 1. El futuro del Mar de Cortés depende de una decisión. El Mar de Cortés tiene el 40% de los mamíferos marinos del mundo, las únicas cascadas submarinas de arena del planeta, el único mamífero endémico de México y es el ecosistema marino más productivo de la nación. Y lo estamos destruyendo en tiempo real. La vaquita tiene menos de 10 individuos. Las ostras perleras ya desaparecieron. El río Colorado ya no llega. Y sin embargo, Cabo Pulmo demostró que el mar puede recuperarse.
La ballena azul sigue viniendo porque todavía hay comida. La pregunta no es si el mar merece ser salvado, es si nosotros merecemos tenerlo. Si este video te impactó tanto como nos impactó a nosotros conocer cada uno de estos datos, dale like y suscríbete al canal para seguir descubriendo la geografía más increíble de México. Nos vemos en el siguiente.